Buenos días con todos y bienvenidos a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Les damos la bienvenida a esta jornada internacional con motivo de conmemorarse el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. En esta mañana tendremos la compañía de diferentes ponentes. Nos informarán acerca de las diferentes condiciones que tenemos con respecto para la tuberculosis. Empezaremos con el doctor Francisco Faicán. El doctor es médico especialista en radiología, director del Departamento de Imágenes de ALAT, director del Departamento de Tórax del Hospital Vicente Corral Moscoso y del Instituto de Diagnóstico por Imágenes en Cuenca, Ecuador. Es un honor para mí, doctor Faicán, le damos el pase. Perfecto, buen día con todos. Eh, para mí es un honor estar con todos ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, el tema que vamos a revisar el día de hoy son los patrones radiológicos de la tuberculosis pulmonar. Es un tema muy amplio, pero que lo hemos hecho con la discusión de algunos casos para poder simplificar y revisar todo su contexto. Los objetivos de esta conferencia es repasar los patrones por imagen de la tuberculosis pulmonar, más que nada recordarlos, porque todos ya los conocemos. Además, reconocer las principales manifestaciones extrapulmonares de la tuberculosis y esto lo vamos a ver con algunas imágenes. Nada más como preámbulo, recordemos que para este año el CDC estima cada 100.000 habitantes nuevos casos de tuberculosis y si ustedes se fijan, en América Latina, pues estamos en un número, por lo general, más de 100 por 100.000 habitantes. He encontrado esta estadística acerca del Perú en que existe una resistencia de la tuberculosis al tratamiento multidroga en aproximadamente un 6,3% de nuevos casos, una estadística del Journal Europeo Respiratorio que es muy similar, donde tenemos una incidencia alta aún de casos de tuberculosis. Antes de iniciar el reconocimiento de las imágenes de la tuberculosis, me gusta siempre un poco recordar qué es lo que vamos a ver y dónde vamos a encontrar las alteraciones. Y siempre regresamos a lo básico del pulmón, que es reconocer cómo está conformado el intersticio del parénquima pulmonar. Ustedes pueden recordar que yendo desde el ilio pulmonar hacia la parte funcional, que es el lobulillo pulmonar secundario, tenemos el intersticio peribroncovascular, el interlobulillar y el intralobulillar. Y esto, como lo vemos, siempre lo vamos a ver cuando el parénquima pulmonar está enfermo. Cuando el paciente no aqueja de patología, es muy difícil de ver en la tomografía todas estas estructuras. A manera de recordatorio, el lobulillo pulmonar secundario, en su parte central, bueno, está conformado por acinos, hasta 25 acinos, y tiene el bronquiolo terminal hacia el centro con su arteriola que lo acompaña. En la parte periférica está siempre el tejido linfático y las venas, y es por eso que vamos a ver muchas de estas imágenes. Fíjense en este paciente que tiene una alteración interlobulillar que delimita todos los lobulillos pulmonares secundarios. Cuando esto se enferma, tenemos principalmente cuatro de estos patrones, ¿sí? Sería el peribronquial, es un engrosamiento de la pared de los bronquios. El centrilobulillar es aquel que está dentro del lobulillo pulmonar secundario en su porción central. El intralobulillar, que es alrededor o lo que está contenido en el lobulillo pulmonar secundario, que principalmente es tejido conectivo, y el interlobulillar, que es el límite entre los lobulillos pulmonares secundarios. Estos dos últimos no se van a ver especialmente en la tuberculosis porque son patrones netamente fibrosantes o de otras patologías que no haremos mención en este momento. Pero sí, si se fijan ustedes en los infiltrados centrilobulillares, como este de aquí, que es en vidrio deslustrado, es una imagen muy pequeñita, menor a 3 milímetros. En este caso respetan mucho las fisuras y la región subpleural, que esa es una característica. Y el infiltrado peribronquial es un incremento de engrosamiento del intersticio peribronquial con engrosamiento de las paredes de los bronquios. Podría acompañarse o no a infiltrados centrilobulillares, como en este caso.
Cuando hablamos de los infiltrados centrilobularios, pueden ser, como había mencionado, tanto nódulos en vidrio deslustrado puro o nódulos en tejido, de tejido blando, o a su vez nódulos con morfología en árbol en gemación. Y estos sí son los que nosotros vamos a observar mucho más cuando hablamos de la tuberculosis. Existe un porcentaje muy alto que si dentro de nuestras tomografías observamos este patrón, el 75% de ellos podría relacionarse con patología infecciosa y aspirativa. Según la clínica, podríamos discernir en su etiología. Ese es muy similar al árbol en gemación de la fotografía. ¿Y qué pasa cuando observamos estos patrones? Cuando visualizamos este engrosamiento peribronquial y cuando observamos estos infiltrados centrilobulares, netamente en la parte radiológica clasificamos como hallazgos que sugieren una bronquiolitis celular. Existe un artículo muy bonito que los dejo acá, en donde se hace mención a todo este tipo de patologías que no solo está inmersa la TB, sino muchas de ellas. Si ustedes ponen atención en la clasificación de la bronquiolitis celular, como primera instancia se encuentra la bronquiolitis infecciosa, aguda o crónica. Y dentro de ellas está la bacteriana viral fúngica y está los diferentes micobacterios, especialmente el Mycobacterio tuberculoso. Nosotros lo clasificamos en bronquiolitis celular aguda cuando no hay o no existen imágenes de aspecto secuelar y la clínica es inmediata recordemos que está la aspirativa que habíamos mencionado, la bronquiolitis respiratoria cuando existe un abuso del uso del tabaco, la neumonitis por hipersensibilidad folicular en casos de colagenopatías y la panbronquiolitis, pues que a veces se ven en japoneses que tiene una alta incidencia hereditaria en ellos. No hemos visto en muchos de estos casos en nuestra población. Acá un ejemplo de un paciente que recientemente llegó a nuestra institución y que presentaba tos, mucha fiebre, que es lo que presentan siempre estos pacientes, fiebre nocturna por lo general, vespertina, perdón, y lo único que habíamos visto, pero el paciente tenía una marcada disnea y veíamos el campo pulmonar en sí prácticamente normal, sin las imágenes grandes que nosotros esperamos ver en una tuberculosis. Y fíjense ustedes los infiltrados centrilobulares que habíamos mencionado, que están en esta zona, en la región peribroncovascular del lóbulo inferior izquierdo, y se asocia a engrosamiento peribronquial. Automáticamente tenemos un patrón que se relaciona con una bronquiolitis muy probablemente infecciosa que tendríamos que averiguarla con el resto de exámenes que son el complemento de las imágenes. Hacemos imágenes en expiración del mismo paciente y podemos observar las zonas de atrapamiento aéreo, especialmente en esta zona afecta que habíamos visto. De paciente se realizó una broncoscopia y se aisló un bacilo tuberculoso, es una tuberculosis muy probablemente primaria o postprimaria, eso no lo podemos determinar, pero quiero que ustedes recuerden que no solo la tuberculosis la vamos a ver con cavernas, sino lo vamos a ver en este estadio con nuestros pacientes. Este es otro paciente que eh, hace menos de un mes lo visualizamos en las imágenes y habíamos visto algunos otros estudios previos y de entrada habíamos dicho que es un patrón NINE muy probablemente unilateral que puede existir en enfermedades intersticiales con indemnidad subpleural y mucho engrosamiento peribronquial y zonas como infiltrados acinares que tienen a confluir. Y en el lóbulo superior derecho unas bandas pleuroparenquimatosas con nodulillos de pequeño tamaño. Al hacer las imágenes de expiración, fíjense ustedes que al existir el engrosamiento peribronquial y este efecto de válvula, se observa el atrapamiento aéreo que es muy sugestivo en los pacientes que poseen bronquiolitis. Al hacer exámenes de laboratorio y nuevamente el lavado bronquial y se observó una tuberculosis. Entonces, ¿por qué es importante conocer o recordar los patrones de la tuberculosis? Porque todavía sigue siendo está dentro de las 10 primeras causas
de mortalidad a nivel mundial. Recordemos que en 1882 Robert Koch ya lo describió, es la primera vez que se supo acerca de él. Eh, en el 2021 su incidencia supera los 10 millones de casos y produce 1,6 millones de muertes a nivel mundial. ¿Qué pasa o por qué o de qué depende el desarrollo de la enfermedad? Pues es en el tiempo de exposición, la carga bacilar o la virulencia de la cepa y el estado inmune del huésped. He puesto un ejemplo en pacientes con VIH, podría también en pacientes que tienen inmunoterapia, en pacientes con diabetes, pero lo importante al conocer es que el 70 al 90% de los casos se delimitan netamente al pulmón. El 20 al 45% podría presentarse fuera del parénquima pulmonar. El diagnóstico lastimosamente no se lo hace por nada más por la imagen. Con la imagen podemos tener una presunción diagnóstica. Es imposible catalogar incluso los ejemplos que yo les había mencionado directamente como una tuberculosis, pero sí acercarnos para que ustedes puedan seguir el diagnóstico clínico. ¿Cómo se lo hace? Pues hay que confirmar la presencia del bacilo ácido alcohol resistente mediante baciloscopía, cultivo, pruebas de ampliación de ácidos nucleicos y la biopsia, que no se explicaremos ahora, lo tocarán en los siguientes temas. Pero sí, nosotros vamos a explicar los principales hallazgos que podríamos ver tanto en la radiografía, tomografía y en algunas ocasiones con resonancia magnética. El tratamiento se espera que el con isoniazida, rifampicina, piramicida y etambutol, una tasa de éxito del 85% o más que esta. Cuando hablamos ya netamente de la tuberculosis pulmonar o parenquimatosa, habíamos dicho que es más, entre el 70 al 90% de la presentación de la tuberculosis. Tenemos que recordar la clasificación que es primaria, posprimaria y tuberculosis miliar. La primaria, por lo general, se presenta en niños y adultos jóvenes. No quiere decir que se presente en adultos mayores, pero es las edades en donde más se presenta y puede presentar cualquier de los patrones que nosotros conocemos. Este es infiltrados centrilobulillares, un área de condensación, imágenes parchadas en ambos campos pulmonares y no tiene predilección de alguna zona del pulmón. Sin embargo, la tuberculosis postprimaria que viene después de muchos años o incluso décadas luego de la infección primaria de tuberculosis, esta sí tiene una predilección especialmente hacia los vértices pulmonares, es decir, a los segmentos ápico posterior o apical de los lóbulos superiores y a los segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Muy probablemente pacientes podríamos tener una clínica desde síntomas gripales hasta eh, hemoptisis ya con cavernas, que es normalmente como se presentan. Recordemos que en la tuberculosis primaria, por lo general es muy difícil, pero no se ha visto, pero es una frecuencia bajísima de presentar cavernas, como si se presenta en la tuberculosis postprimaria. Y la tuberculosis miliar, que esta se puede desarrollar dependiendo de la inmunidad del huésped, tanto en la infección primaria o postprimaria. Y esto tenemos que tener muy en cuenta. En los pacientes con SIDA, el CD4 es importante su conteo y cuando las células son menores a 200 pueden desarrollar una tuberculosis miliar. En la tuberculosis primaria, recordemos la lesión de Gong. Siempre a veces nos confundimos con la lesión de Gong, el complejo de Gong o el complejo de Ranke. ¿Qué es la lesión de Gong? Es una lesión que puede presentar el paciente, es un nódulo caseificante que se presenta en el parénquima pulmonar, como en este caso tos, fiebre, y se aísla el bacilo tuberculoso. Aquí tenemos un complejo de Gom, es decir, el nódulo o el infiltrado alveolar que se puede ver en el parénquima pulmonar, pero se asocia a una adenopatía mediastinal. Especialmente en los niños se ha visto que la frecuencia mayor es en las adenopatías paratraqueales inferiores, como en este caso. Recordemos que este es un infante que muy probablemente pueda tener un ensanchamiento aún por el timo, pero es muy claro cómo se observa el ensanchamiento paratraqueal del mediastino con un infiltrado alveolar basal derecho que hace referencia al complejo de Gone. Es decir, la lesión de Gone es el granuloma solo calcificante, el complejo de Gone es el infiltrado alveolar con la adenopatía
Y el complejo de Ranke es la calcificación que se ha tenido de estos dos, tanto del nódulo o granuloma como de la adenopatía. Fíjense en esta paciente cómo se calcificó prácticamente su lesión que debía haber tenido en anterioridad con una adenopatía calcificada. He traído a colación estas imágenes con muchas bronquiectasias varicosas quísticas, si ustedes se fijan. Sin embargo, de primera uno tendría que pensar que esto es una secuela tuberculosa, pero esta es una secuela por múltiples infecciones de otra etiología y por lo general las infecciones no tuberculosas van a tener una predilección o sus secuelas hacia los lóbulos inferiores. Acá tenemos sí una bronquiolitis celular en este momento aguda en el contexto de imágenes seculares que se investigó y no fue tuberculosis. Este es un paciente de 55 años con tos, fiebre, pérdida de peso, hemoptisis, que tuvo que ingresar a la terapia intensiva. Fíjense, tenía un traqueostomo y tenía unas imágenes areolares heterogéneas, infiltrados, áreas de condensación en el lóbulo superior izquierdo y de menos infiltrados en el lóbulo superior derecho. Luego de su control de la terapia intensiva, tuvo una recaída y presenta estos infiltrados centrilobulares en morfología en árbol en gemación difusos en ambos campos pulmonares. Esto no es una tuberculosis miliar, son infiltrados centrilobulares netamente que respetan las cisuras, el espacio pericisular y la región subpleural. Pero presenta ya unas dilataciones bronquiales con cavernas en el lóbulo superior izquierdo. Se aisló y fue una tuberculosis. Se realizó el estudio posterior ya después de algún tiempo para observar cómo permanecía su parénquima y por lo general ya esto en las infecciones post-primarias presenta ya esas secuelas que nosotros las conocemos, bandas pleuroparenquimatosas, dilataciones bronquiales, bronquiectasias, perdón, seculares que podrían ser cilíndricas, varicosas, quísticas, dependiendo de su morfología. Y en la parte inferior de los pulmones ya no observamos estos nódulos centrilobulares. Un varón de 65 años que presenta tos, fiebre y pérdida de peso, que es la clínica que cataloga a estos pacientes, y podemos observar en el segmento apical del lóbulo superior izquierdo, que es el sitio de predilección, habíamos mencionado de las infecciones primarias o la reactivación tuberculosa. Estas cavernas por lo general tienen paredes gruesas, conectan un bronquio. Tenemos otra caverna en el segmento ápico posterior, también del lóbulo superior izquierdo, en el lóbulo superior derecho, y estos infiltrados basales posteriores en el lóbulo inferior izquierdo que tienden a consolidar con morfología en árbol en gemación. Nosotros a esto lo denominamos una diseminación broncogénica de la infección, ¿sí? Si hablamos de esto, son signos de bronquiolitis infecciosa, debido a que el contenido que se observan en las cavernas, en los lóbulos superiores, se disemina a través de los bronquios. Otra mujer con la misma sintomatología, pero que tuvo ya tuberculosis hace algún tiempo. Observen el colapso y la esclerosis completa del lóbulo superior del campo pulmonar izquierdo, con retracción del mediastino hacia el mismo lado, con bronquiectasias quísticas que quedan como secuela, pero presentaba disnea en el momento en el que acudió nuevamente al hospital. Y tenemos un patrón con atenuación en mosaico, con algo tenue de engrosamiento peribronquial, se aisló y fue una reactivación tuberculosa. Un paciente de 71 años con tos, fiebre, pérdida de peso, malestar general. Fíjense, las imágenes son con áreas de condensación grandes, imágenes areolares en el lóbulo superior derecho especialmente y un engrosamiento de ambos cilios pulmonares. Y esto se aisló como una tuberculosis. Sin embargo, no todos los infiltrados están siempre en las zonas que habíamos mencionado, bronquiectasias por tracción, pero siempre el diagnóstico va a ser netamente con exámenes complementarios y se asocia a derrame pleural. Este es un paciente de 35 años con fiebre, pérdida de peso, malestar general y tos. ¿Qué es lo que llamaba la atención en su radiografía posterior anterior de ingreso? Pues fue este ensanchamiento del mediastino, especialmente
eh, el incremento del espesor de las líneas paratraqueales, tanto derecha como izquierda, el abombamiento del segundo arco del contorno mediastínico izquierdo y ese engrosamiento de los ilios pulmonares. Al realizar una tomografía, fíjense ustedes cómo se veía estas líneas, este patrón reticular cercano a los ilios, siempre peribroncovascular. No poseíamos masas y podríamos, en este caso, decir que este es un nódulo que tenía, no era calcificado, tenía densidad de vidrio deslustrado, y estas imágenes que ensanchan el mediastino son adenomegalias. Podríamos hablar en este momento de un complejo de Gón que ya habíamos aprendido. Este paciente, fíjense, las adenopatías que tenía tanto iliares como subcarinales, paratraqueales superiores derechas, izquierdas, en la ventana ortopulmonar y paraórticas. Tuvo VIH dentro ya de la hospitalización, se realizaron los exámenes de laboratorio y desarrolló, como les había comentado, se podría desarrollar una tuberculosis miliar en tanto primaria o postprimaria, y así lo hizo este paciente con múltiples infiltrados centrilobulillares menores a 3 milímetros difusos en ambos campos pulmonares. Además, presentó dolor abdominal, visualizándose una masa en el mesenterio y, bueno, realizamos una biopsia y también todo esto fue debido a su tuberculosis. Recordemos que el tuberculoma es una lesión que también podría presentarse dentro de esta enfermedad y siempre para nosotros es un reto cuando vemos un nódulo solitario. Recuerden que el 85% de los tuberculomas no van a presentar estos nódulos satélites. Entonces, para nosotros es difícil porque muchos de ellos los pacientes tienen una edad media en la que presentan y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con los nódulos indeterminados y mucho más si son persistentes a pensar en una patología neoplásica. Este nódulo tenía bordes irregulares y algo de vidrio deslustrado en su contorno anterior con un nódulo satélite pequeñito. Se realizaron los exámenes, recibió tratamiento y después de un tiempo se realizó el control y no tuvo ninguna imagen de aspecto secuelar. Esta es una paciente que está bajo investigación, que muy probablemente tengamos los exámenes ya en estos días, pero he querido traer a colación porque tiene un antecedente de haber tenido tuberculosis hace más de 20 años y viene en el 2021 dentro de su historial radiológico. Tenía una imagen de aspecto nodular que era por una fusión por fractura costal a este nivel, pero no tenía imágenes en ese momento que llamaran la atención por sus controles posteriores. Sin embargo, hace una semana presenta el ingreso hospitalario y fíjense ustedes este nódulo que se encuentra en el segmento anterior prácticamente del lóbulo superior derecho, está atravesado por un bronquio, uno de los bronquios subsegmentarios del anterior derecho, con infiltrados centrilobulillares, engrosamiento peribronquial. Fíjense todas estas imágenes. Además, derrame pleural y unos pequeños nódulos menores a 5 milímetros, tanto en el lóbulo, en el segmento basal posterior, inferior y en la língula. El diagnóstico presuntivo es un tuberculoma que, si es que luego tenemos ya en estos días el resultado, los podré compartir. Una mujer de 36 años, no fumadora, tos, con una lesión de 22 milímetros, paredes gruesas, eh, mucha tos, baja de peso, tenía fiebre, algunos infiltrados y nodulillos centrilobulares. No siempre cuando veamos una lesión de estas tenemos que pensar en que estemos frente a una tuberculosis. Nosotros debemos tener diagnósticos diferenciales según la edad de la paciente, pensar en una vasculitis, qué sé yo, en algunas otras enfermedades. Lastimosamente, esta paciente al realizar la biopsia fue un adenocarcinoma de presentación quística. Y en esto terminamos con nuestros pacientes. Cuando tienen ya sus infecciones postprimarias y muy probablemente presentaron una cronicidad de su enfermedad, vienen las secuelas tuberculosas y son por bronquiectasias, calcificaciones pleurales, en este caso una retracción severa de todo el pulmón y del mediastino hacia el lado izquierdo. Algo que es importante porque muchas de las veces nos encontramos con lesiones que no sabemos si son neoplasias o son imágenes de aspecto secular.
Recuerden que las imágenes de aspecto secular, al tener una cronicidad de que tienen mucho tiempo de evolución, la pleura o la grasa extrapleural tiene tiempo para desarrollar o hipertrofiarse, como en este caso. Fíjense cómo por detrás de la pleura existe una gran capa de grasa y eso no presenta en los procesos neoplásicos o no da tiempo para que se pueda presentar esta imagen. Vamos a revisar algunas imágenes sobre tuberculosis laringea, traqueal y bronquial. Recordemos que la tuberculosis laringea es la granulomatosis más común, pues así valga la redundancia en la laringe, pero se presenta en el 1% de los casos de tuberculosis, de todas las tuberculosis que podrían estar en el tórax. Puede ser primaria y secundaria según su diseminación, y la tuberculosis traqueal es muy rara o aislada. Fíjense este paciente con muchas secuelas ya por su tuberculosis, pero presentaba disfonía y disnea, además de la clínica que normalmente ellos presentan. Y al realizar y revisar las tomografías, se observa que en la región laringea glótica y subglótica se observa ya un engrosamiento de las cuerdas vocales y una estenosis a nivel de esta zona. Fíjense en la reconstrucción 3D cómo existe el estrechamiento de la luz y por eso los síntomas del paciente. Al realizar la biopsia, obtuvimos tuberculosis. Es una paciente que lastimosamente falleció hace más o menos unas 2 semanas y ingresó por, asimismo, severa disnea, disfonía, etcétera. Y fíjense la marcada estenosis que presenta en la tráquea con alteración de los cartílagos eh, eh, traqueales, que a veces es difícil que presente sola tuberculosis, pero en este caso lo hizo, y tenía una luz aproximadamente en la zona de mayor estenosis hasta de 4 milímetros. Como les digo, lastimosamente no se pudo hacer nada por esta paciente y no tuvo un buen deceso. Este es otro caso en el que habíamos pensado de inicio que podría ser una patología neoformativa por las adenopatías que presentaba en el mediastino y la lesión en el lóbulo superior derecho, imágenes también calcificadas dentro de esta lesión, pero existía un engrosamiento del bronquio fuente principal izquierdo, si ustedes se fijan, y algo en la carina. Al realizar los estudios complementarios como la biopsia, pudimos observar que fue una tuberculosis a este nivel. La tuberculosis pleural es la segunda entidad más prevalente de la tuberculosis extrapleural. Esto se realiza mediante un contacto directo de los focos gaseosos subpleurales, como les presenté en uno de los casos anteriores. El microorganismo ingresa a la pleura por la pleura visceral y ahí produce una hipersensibilidad tardada tipo 4 que incrementa la permeabilidad capilar y la infiltración de proteínas y es por eso que se sigue produciendo el derrame pleural. Por tomografía es fácil de reconocerlo, ustedes lo saben, las unidades Hounsfield entre 20 a 30 unidades Hounsfield y muy probablemente podemos o no ver ese engrosamiento pleural liso mayor a 2 milímetros. La ecografía tiene una mayor validez para observar el engrosamiento pleural si es que estamos pensando en que presenta o se ven algunos nódulos. Y se ha descrito que si existe un engrosamiento pleural severo, el derrame va a ser crónico y persistente. Un caso muy común para observar y recordar nada más, una opacidad homogénea de todo el campo pulmonar izquierdo con desplazamiento de las estructuras del mediastino al lado contralateral, mucha disnea, la paciente incluso no podía ponerse de pie, si ustedes se fijan está en una camilla, y al realizar la tomografía, pues se observa claramente lo que ya habíamos visto en la tomografía, el derrame pleural, pero hacia la porción inferior cercana al receso pleural se observa este engrosamiento difuso de la pleura. Al realizar los exámenes, ecografía, toma de muestra, fue una tuberculosis pleural. La tuberculosis ganglionar tiene una prevalencia mayor en niños y adultos jóvenes, se presenta en el 30 al 40% de los casos de la tuberculosis. Más del 70% de ellos se localizan a nivel cervical, es decir, en los espacios cervicales inferiores y cercanos al tórax. La vía de diseminación es hematógena y linfática, y esta también puede presentarse como una manifestación postprimaria de la tuberculosis. Existen 4 patrones de realce tomográfico de visualizar esto en la tomografía, no los he descrito, pero el primero hace referencia a que
la linfoadenopatía puede ser como una reactiva normal, ¿sí? O no puede tener su hilo graso, pero no tiene ese realce parietal o en anillo. La segunda, que empieza a tener un realce heterogéneo el ganglio sin tener necrosis en su interior. El patrón número 3, que es el patrón más frecuente, como lo he descrito, que es el realce parietal con hipodensidad central necrótica, que es la que estamos acostumbrados a ver. Y el tipo 4 es cuando se realizan conglomerados e incluso producen abscesos, se abren al tejido en donde estén localizados. Y este es el caso de un paciente de 23 años que presenta tos, fiebre, pérdida de peso, malestar general, tiene VIH. Fíjense cómo existe un ensanchamiento mediastinal superior derecho con un ángulo obtuso e incluso que nos ayuda a discernir de que esta lesión no es parenquimatosa, sino del mediastino con infiltrados alveolares en el óvulo superior derecho adyacente a este engrosamiento o ensanchamiento mediastinal. Ya con la tomografía podemos observar que en diferentes niveles del mediastino existen conglomerados ganglionares, pero los de mayor tamaño son paratraqueales superiores derechos, como habíamos visto en la radiografía, y que estos en el espacio cervical inferior y visceral del lado derecho producen un absceso que compromete el tejido blando. Para nosotros es muy fácil hacerlo este acceso, tomar una toma de muestra de la lesión y se obtuvo el diagnóstico. La tuberculosis pericárdica, su incidencia es menor al 1%, la tasa de mortalidad es elevada, tiene 4 etapas, así como lo habíamos visto en los ganglios, pero por lo general en nuestros pacientes siempre los hemos visto, la gran mayoría, con una pericarditis efusiva, es decir, aquellos que tienen el derrame pericárdico que puede ser seroso o serosanguinolento. Para observarlo en rayos X necesitamos 250 centímetros cúbicos de derrame y en la tomografía pues es mucho más sensible con cantidades menores, ya podemos observar el engrosamiento o el incremento del espacio pericárdico por un derrame. Se puede usar la resonancia magnética, sí, e incluso sirve mucho para ver en la etapa constrictiva de cómo está la contracción miocárdica. Y la ecografía, que es muy útil para nosotros, incluso para la colocación de catéteres, para realizar el drenaje y diagnóstico. Fíjense ustedes en este varón de 34 años con incremento del tamaño de las cavidades cardíacas, entre comillas, que es el diagnóstico que ingresa a nuestro paciente. Al realizar los exámenes posteriores se observa un derrame pericárdico severo, además de tener una cardiomegalia, signos de hipertensión pulmonar debido a que la relación de la arteria y bronquio está incrementada, con zonas extensas de vidrio deslustrado, zonas de vasoconstricción, que sería un patrón con atenuación de perfusión en mosaico, y realizamos el drenaje. Un paciente de 36 años con similar clínica y alteración con patrón reticular en los lóbulos superiores. Al realizar la tomografía, observamos los infiltrados centrilobulares que habíamos descrito como una bronquiolitis infecciosa y mediante ecografía realizamos la colocación de un catéter y el drenaje y el diagnóstico. Como último parte del tema, la espondilitis tuberculosa o mal de Pot, que todas la conocemos, se presenta en el 10 al 20% de las manifestaciones extrapulmonares. Y esta por lo general se presenta en la zona dorsal inferior y lumbar superior de la columna. La infiltración se la realiza por la porción anterior del hueso esponjoso de las vértebras a través de las arterias espinales y su diseminación se hace al tejido blando o a las vértebras adyacentes a través de los ligamentos longitudinales. Presenta abscesos paraespinales en un 70% y pueden observarse, esto sí, por radiografía, pero el examen o la técnica útil es la resonancia magnética, especialmente en pacientes que presentan estos abscesos o compresiones o desplazamientos de las estructuras óseas hacia el canal medular para ver si existe o no cambios en en la, en la intensidad de señal de la médula. Fíjense este paciente de 31 años que presenta un incremento o amplitud del espesor de las líneas paraespinales, paraespinal izquierda, y teníamos ahí la duda. Se realizó una radiografía lateral con una disminución de la amplitud o de la altura del cuerpo vertebral, una fractura en cuña.
Se realizaron los exámenes, además con componente de tejido blando de la lesión, realizamos la biopsia, drenaje de un absceso, además tenía infiltrados acinares que confluyen en el pulmón y fue una tuberculosis. Un paciente de 65 años que en la radiografía se veían alteraciones pulmonares, una caverna en el lóbulo superior derecho y las lesiones paraespinales bilaterales en la porción inferior de la columna dorsal. Se observa el colapso del cuerpo vertebral, el absceso y un absceso posterior que producía ya cambios en la intensidad, una mielitis en cambios de la intensidad de señal de la médula. Este paciente nos pidieron tomar una muestra para estar seguros de que el diagnóstico era infeccioso y por urgencia se realizó ya su cirugía por el componente de compresión medular que poseía. Bueno, como resumen, las técnicas de imagen nos dan un acercamiento diagnóstico, no son netamente diagnósticas, pero tenemos que reconocer los diferentes patrones que nos dan los diagnósticos, son los exámenes complementarios. Tener presente el patrón de bronquiolitis celular, especialmente infeccioso, y saberlo discernir con los patrones con atenuación en mosaico, discernir en patrón en perfusión en mosaico para llegar a este tipo de enfermedad. Motivar al perfeccionamiento mediante las diferentes modalidades de imagen para tener intervencionismo y toma de muestras y biopsias y ayudar al equipo clínico. Y el manejo siempre yo recomiendo, solos no podemos hacer nada, tiene que ser multidisciplinario. Agradezco su atención, espero que la conferencia les sea de utilidad.